me da mucho gusto porque cada uno de ellos ha sido importante. Dominique es una gran profesora de Derecho Ambiental y para muchos de nosotros referente con su libro y toda su investigación en justicia ambiental. La Isidora fue tesista mía y yo creo que ahí se enamoró del derecho ambiental, así que eso me hace feliz de poder compartir la mesa. Y Antonio, bueno, fue con la Camila ayudantes del Centro de Derecho Ambiental, así que es un gusto poder compartir una mesa, ¿no es cierto?, con gente que ha estado a lo largo de varios años vinculado a uno. Entonces, pero sin más preámbulo, vamos a partir con la ponencia de Isidora, que trata del rol de la Corte Suprema y de los tribunales ambientales en la protección de los humedales urbanos, que como ustedes saben ya el primer día estuvo, ¿no es cierto?, en la ponencia de Decio Carrasco, José Illanes y Rodrigo Benítez vinculado al acuerdo de Escazú, pero esta es una nueva perspectiva sobre esta ley que recién se está implementando. Isidora. Mi nombre es Isidora, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar presente en esta instancia. Ciertamente yo soy funcionaria pública, pero evidentemente cualquier opinión que yo vierta en este foro académico no representa nada más que mi propia visión sobre estas materias. Vamos a revisar los pronunciamientos que han habido hasta el momento a propósito de los humedales urbanos y vamos a hacer una breve referencia a la ley, al contenido de la ley, lo más esencial para poder estar hablando sobre lo mismo en la misma línea. La Ley de Humedales Urbanos es de enero del año 2020 y establece el objetivo de esta ley, que es proteger los humedales urbanos. ¿Protegerlos de qué? No lo dice muy claramente, hay que ir a la historia de la ley, y en el fondo es protegerlo de las amenazas principalmente de las inmobiliarias, cambio de uso de suelo, sociedades agrícolas y a su vez la basura que estos generan. Establece un concepto de humedal urbano que se basa principalmente en el concepto de humedal de la Convención de Ramsar. Establece una acción de reclamación para cualquiera que se sienta perjudicado por la declaración de un humedal y establece varias modificaciones al CIA, dentro de las cuales la modificación al literal P del artículo 10 y la nueva incorporación del literal S del artículo 10 son las más relevantes. La primera hace que los humedales urbanos sean considerados área colocada bajo protección oficial. Y la segunda hace que cualquier afectación a los humedales urbanos, que se ubiquen total o parcialmente dentro del límite urbano, debe ingresar al CIA, debe ser evaluada ambientalmente. Incorpora también modificaciones a la Ley General de Urbanismo y sostiene que los humedales urbanos tendrán que ser reconocidos en los instrumentos de planificación territorial como áreas de valor para la preservación natural. Luego tenemos el reglamento, que es del año 2020 también, de noviembre, o sea, finales del año 2020, que en lo principal establece los criterios para la delimitación de los humedales en su artículo 8. Chupaña. Gracias. Además de establecer el procedimiento de creación, los criterios de delimitación es lo más importante. Y finalmente, para aplicar esta normativa, en marzo del año 2022, el Ministerio de Medio Ambiente publicó la guía de delimitación de humedales urbanos que establece la metodología para guiar a todos quienes deseen delimitar un humedal urbano, es decir, no solo al Ministerio de Medio Ambiente, sino a cualquiera interesado en eso también. Hasta la fecha se han declarado 89 humedales urbanos, 33 de oficio y 56 municipales, lo que es una cantidad muy importante, y también se han presentado 71 reclamaciones en tribunales ambientales en contra de 31 declaraciones de humedales urbanos. Lo importante que podemos destacar de esta ley es que el valor de los humedales está consagrado directamente en la ley, es decir, este no se desprende a partir de un procedimiento que tenga que hacer el Ministerio de Medio Ambiente para detectar o relevar el valor ambiental de un área, sino que esto viene ya consagrado en la ley. Sobre esta materia, la ley zanja la discusión. Luego, los requisitos para declarar un humedal urbano son muy sencillos. Tiene que tratarse de un humedal que se ubique total o parcialmente dentro del límite urbano, con indiferencia de la proporción del humedal que se esté dentro del límite urbano, puede ser un porcentaje muy pequeño, y la delimitación de este polígono, este humedal, tiene que realizarse de conformidad a los criterios científicos técnicos que se establecen en el artículo 8 del reglamento, que en términos sencillos son verificación de que haya vegetación hidrófita, de que hayan suelos hídricos,
o un régimen hidrológico. Cualquiera de estos elementos sirve para delimitar un humedal urbano. No son copulativos, basta con la presencia de cualquiera de ellos. Un humedal urbano puede recaer dentro de un predio privado, dentro de un predio público. No es necesario contar con el consentimiento previo del dueño para la declaración. Puede abarcar tanto un humedal de características naturales como un humedal artificial, antropizado o fragmentado, es decir, un humedal alterado, que es lo más probable, porque como estos humedales se ubican alrededor de las ciudades, lo más lógico es que hayan sido intervenidos por las comunidades para su aprovechamiento. Y luego podemos decir que no están sometidos al pronunciamiento del Consejo de Ministros ni a la toma de razón de la Contraloría, y finalmente no son propiamente tal áreas protegidas, sino que constituyen áreas colocadas bajo protección oficial. El procedimiento puede ser de oficio o municipal, tiene se inicia de manera distinta, pero en términos generales es básicamente lo mismo. Va a haber una cartografía inicial, una cartografía propuesta. Sobre esta, el Ministerio del Medio Ambiente va a analizar la verificación del cumplimiento de estos criterios y que el humedal se ubique dentro del límite urbano. Va a haber un periodo para que terceros presenten antecedentes para nutrir la decisión de la autoridad. Luego se elabora una resolución y esta resolución se publica en el Diario Oficial. Así, ya entrando de lleno, vamos a revisar los pronunciamientos de la Corte Suprema. El más relevante, sin lugar a dudas, es el que recae sobre el humedal Llantén. Estos 4 o 5 fallos tienen la misma lógica. Son las comunidades organizadas con ONGs en contra de desarrolladores de proyectos que pretenden, al desarrollar su proyecto, afectar humedales urbanos. Este fallo se destaca principalmente porque es 2 años antes aproximadamente de la Ley de Humedales Urbanos. Por lo tanto, aquí la Corte Suprema tiene un rol de precursor en la protección de los humedales urbanos, que lo ha mantenido ciertamente hasta el día de hoy. Las conclusiones más importantes de este fallo es que un humedal va a ser sujeto de protección, aun cuando no está en el listado de humedales de importancia internacional para Ramsar, en la Convención de Ramsar, aun cuando sea artificial, va a ser sujeto de protección aun cuando se encuentre en propiedad privada. Esta no faculta al titular para drenar los humedales. Y además se establece que la protección de los humedales corresponde a un bien superior en comparación al desarrollo de la actividad económica. La intervención que hicieron los propietarios afectó tanto el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación como el derecho a la vida, integridad física y psíquica. Y la Corte señala que los permisos de construcción que tengan los titulares no los habilitan para afectar derechos de terceros, que sería lo que habría pasado en este caso. Vale la pena destacar que la Corte Suprema desarrolló un concepto propio de lo que es un humedal, que es un concepto bastante simplificado, que podríamos decir que deja algo que desear, porque en el fondo reduce un humedal solo al espejo de agua, a su manifestación más evidente. Pero nosotros nos vamos a dar cuenta que el humedal excede esa definición, que es un poquito más simple. Pero la verdad es que es difícil criticar porque, como les decía, esto es 2 años antes a la dictación de la ley y además es en sede cautelar, que tiene que ser rápida para ser eficaz, y por lo tanto el tribunal apela a aquello que es indudablemente un humedal y lo reduce un poquito a lo que es a un espejo de agua. Los fallos que vienen a continuación son todos posteriores a la dictación de la ley de humedales urbanos. En esta instancia, la Corte Suprema mantiene la relevancia de la protección de los humedales, señala que estos requieren una protección especial y que es deber del Estado velar por su protección. Aquí ya no hace referencia a que sea un bien superior en relación a la actividad económica. Aquí se matiza un poquito el pronunciamiento, pero sí dice que aun cuando un humedal no esté declarado por el procedimiento en virtud de una resolución del Ministerio de Medio Ambiente, aun cuando esté en un proceso, son igualmente susceptibles de protección bajo el alero de la Ley de Humedales Urbanos. Tanto es así que en otros fallos llega a decir que esta declaración constituye una mera formalidad. Y dice que no se pueden realizar actividades que vayan a afectar los humedales en tanto no se ingrese al CIA, y mientras tanto se paralizan
las obras, aun cuando se cuente con los permisos de construcción. Finalmente, la Corte Suprema, en el último humedal, respecto del humedal Chivilcán, el ministro Matus hace un voto, se suma al voto mayoritario, pero hace una prevención. Y esta prevención no es menor, porque él dice que la protección de los humedales urbanos surge en la medida que se presenta la solicitud para su declaración ante el Ministerio del Medio Ambiente. Lo cierto es que esto cambia completamente el paradigma que se venía sosteniendo, en virtud del cual la declaración es más o menos indiferente, en tanto el humedal se ubique total o parcialmente dentro del límite urbano. Esto, que es como una prevención, la verdad es que es bastante trascendental si es que esta doctrina se va a consolidar. Sería un revés, en el fondo, y disminuiría bastante el estándar de protección que ha establecido la Corte Suprema. Pero lo cierto es que en esta opinión que da el ministro Matus no profundiza sobre cuál sería el fundamento que él considera para establecer que la protección de los humedales solo nace en la medida que haya una declaración. Quizás lo desarrolle en oportunidades posteriores. Luego vamos a revisar el primer fallo del Tribunal Ambiental, que es de marzo de este año. La lógica en las reclamaciones ambientales es distinta. Ahora van a ser inmobiliarias, sociedades de inversión, agrícolas principalmente, que van a reclamar en contra de las resoluciones del Ministerio del Medio Ambiente que han reconocido un humedal urbano. Eso es el caso mayoritario. Pero también vamos a tener casos en donde la comunidad organizada y ONGs y o municipios reclaman en contra del Ministerio del Medio Ambiente porque o bien no declaró un humedal, rechazó una solicitud, o bien lo hizo por una extensión menor que la que ellos consideran. En este caso, que es el fallo del tercer tribunal ambiental, es una sociedad de inversiones la que reclama en contra de la resolución que declaró el humedal La Marina, y en esta instancia hace una multiplicidad de alegaciones. Pero lo cierto es que lo que se pretende en el fondo es que la declaración de humedal urbano quede sin efecto. Y en este sentido, la Corte rechazó la reclamación, estableciendo que la resolución, estableciendo que la resolución de declaración de humedal urbano se encuentra debidamente fundada, es decir, el Tribunal Ambiental acude al estándar de la Ley 19.880, que señala que la fundamentación de los actos de la administración debe ser sucinta y suficiente, que es un estándar de suficiencia de la motivación. Es decir, con los antecedentes que constan en el expediente, es posible llegar a la conclusión a la cual llegó el Ministerio de Medio Ambiente y es posible reconstruir ese razonamiento. Luego señala que la carga de la prueba de la ilegalidad del acto, de la falta de fundamentación, es del reclamante, que no basta con decir que una resolución no está debidamente fundamentada, sino que en este caso tiene que desacreditar la verificación de los 3 criterios de delimitación, que en el humedal no hay ningún criterio de delimitación, y esa sería la labor del reclamante, cosa que no hizo en esta oportunidad. Este fallo complementa largamente el concepto de humedal de la Ley de Humedal Urbano y de la Ley y de la Convención de Ramsar, entendiendo que no se acota solamente a su espejo de agua, sino que en virtud de los criterios de delimitación plantea un comprendimiento más holístico de lo que son los humedales. Incluso van a haber oportunidades en los, por ejemplo, respecto a los humedales que no son de carácter permanente, en los cuales no va a haber espejo de agua por un montón de tiempo, por años incluso. Y eso, desde una perspectiva científico-técnica, no nos permite decir que ahí no hay un humedal. Y finalmente en este fallo se recoge la idea de que la Ley de Humedal Urbano no establece prohibiciones de desarrollar ninguna actividad, sino que mandata a su regulación. Por lo tanto, los proyectos que se deseen desarrollar deben ingresar al CIA. Este es el instrumento que el tribunal entiende en el cual se compatibilizan los intereses de desarrollo económico con la protección del medio ambiente. Luego pasamos al último fallo, que es el fallo del segundo tribunal ambiental reciente, como ustedes podrán ver desde hace 4 días atrás. Este es respecto del humedal Quilicura, ubicado
en la región metropolitana. Son 3 los reclamantes, que se acumuló esta reclamación y acoge parcialmente la reclamación. Es decir, estima que la declaración, perdón, de humedal urbano del ministerio incurre en ciertos vicios de legalidad. Lo bueno que tiene este fallo es que establece sin lugar a dudas que la declaración de humedal urbano no afecta ilegítimamente los derechos de dominio de los titulares del predio en donde se ubique este humedal. Forma parte de la función social la protección del patrimonio ambiental. Por lo tanto, es una carga que tienen que legítimamente sostener. Este punto es súper importante porque en temas de medio ambiente en general, la autoridad va a poder proponer soluciones que sean, entre comillas, win-win. Por ejemplo, típico en temas de abatimiento de la contaminación, va a poder la industria desarrollar una mejora tecnológica que le permita contaminar menos y a su vez hacer más eficiente y abaratar sus costos, y esto ciertamente significa un beneficio para la comunidad. Pero lo cierto es que en decisiones de conservación es muy difícil una solución win-win. Van a haber ganadores y perdedores tanto en términos sociales, económicos como ambientales, porque se trata de definir un uso del suelo donde hay intereses que compiten entre sí. Es decir, si tengo mi predio y quiero desarrollar un estacionamiento sobre mi predio, sobre el humedal que está en mi predio, perdón, o voy a desarrollar el estacionamiento o se va a mantener el humedal. Es decir, es difícil llegar a soluciones de punto medio en temas de conservación de biodiversidad. Lo otro bueno que tiene este fallo es que establece que la potestad del Ministerio de Medio Ambiente es de carácter reglada. Esto es que verifica la presencia de estos criterios y en el caso que los verifique, no es posible desentenderse y declarar que no hay un humedal. Hasta ahí comparto plenamente el fallo, pero luego da cuenta del vicio de ilegalidad, y este vicio se trató de que no hubo un pronunciamiento y una respuesta de los antecedentes que se presentaron por los terceros. Si bien son ponderados en el procedimiento de declaración, no hubo una respuesta a cada uno de los antecedentes. Tanto es así que el tribunal dice esta declaración es ilegal porque no se pronunció sobre los antecedentes que se presentaron en el procedimiento de declaración y tampoco se pronunció en esa oportunidad, en esa resolución, sobre los antecedentes que se presentan hoy día en autos, lo que lógicamente impone un estándar imposible de cumplir al Ministerio de Medio Ambiente, que tendría que pronunciarse sobre antecedentes que no fueron presentados en el procedimiento de declaración respectivo. Y otro punto muy delicado que establece esta sentencia es que habíamos llegado al acuerdo de que la delimitación se hace en función de los criterios de delimitación que son objetivos. Y el tribunal dice, bueno, lo cierto es que esta delimitación también debiese realizarse teniendo en consideración los criterios de sustentabilidad, que son otros criterios para el manejo y la gestión de los humedales que están presentes en el reglamento. Y esto es sumamente delicado porque es importante que la decisión del del Ministerio de Medio Ambiente sea lo más objetiva posible para no sucumbir ante las presiones de las comunidades que quieren que se declaren ámbitos que no son propiamente humedales, ni de las inmobiliarias que no quieren que se declaren, o de otras inmobiliarias que también que preferían que no se declarara para de esta manera congelar un poquito los paños y bueno, ahí se complejiza un poquito el asunto. En este sentido, genera esta propuesta del tribunal que esboza, idealmente ojalá no prosperara mucho porque genera un montón de incerteza, lo que es perjudicial tanto para los regulados como para el Ministerio de Medio Ambiente. Lo que mandata finalmente esta sentencia es retrotraer el procedimiento hasta el pronunciamiento, hasta que el Ministerio se pronuncie sobre los antecedentes. En el intertanto, cualquier intervención en el humedal tiene que someterse al CIA, y es un poquito inoficiosa esta decisión del tribunal, porque lo cierto es que el Ministerio del Medio Ambiente en sede judicial ya se pronunció sobre los antecedentes que presentaron las partes y los analizó uno a uno y los descartó. Por lo tanto, el tribunal mandata retrotraer un procedimiento a pronunciarse expresamente sobre estos antecedentes presentados por terceros, siendo que el Ministerio ya se pronunció sobre ellos, los descartó y por lo tanto el polígono del humedal no va a tener variación alguna.
Por lo tanto, refuerza un poquito la participación ciudadana, en este caso, que no es una participación ciudadana, pero bueno, eso lo podremos discutir en otra oportunidad. Lo refuerza, pero de una manera más bien simbólica, porque esta instancia no va a tener ninguna injerencia sobre la delimitación final del polígono que ya ocurra. Y con esto llegamos a las conclusiones que en el fondo, para la aplicación de la ley, los tribunales han debido desarrollar un concepto propio de humedal urbano, porque pareciera que el concepto de Ramsar, que es de la década del 71, es un poquito insuficiente para su aplicación en términos prácticos. Luego, el problema mayoritario que se presenta es que tenemos un estándar de motivación, una forma de procedimiento y una carga de la prueba según el tercer Tribunal Ambiental de Valdivia y otra según el segundo Tribunal Ambiental de Santiago. Y bueno, quién sabe que sea lo que diga el primer tribunal en Antofagasta. Por lo tanto, vamos a tener distintos procedimientos según se ubiquen los distintos humedales, lo que claramente es un problema para la certeza para todos. Y bueno, creo que con eso podríamos terminar la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Isidora, y le damos la bienvenida a Camila al panel. Y también quizás agregar a lo que ha expuesto la Isidora, que está mirando los fallos del tribunales ambientales, que existen al menos 2 requerimientos ante el Tribunal Constitucional, donde justamente que fueron declarados admisibles, donde probablemente vamos a tener este debate entre si la ley de humedales es o no, ¿no es cierto?, una expropiación o una limitación indebida del derecho de propiedad, pese a con lo que usted señalaba, que en esta sentencia de hace 4 días el segundo tribunal se pronuncia sobre ello, señalando que no es así, pero hay que esperar también lo que va a ocurrir en el Tribunal Constitucional. Con eso dejo... Perdón, para complementar un poquito, por una falla en la técnica legislativa, acá no hay recurso de casación. Por lo tanto, efectivamente se han presentado estos recursos ante el Tribunal Constitucional, y también respecto al fallo de la Marina, contra la parte que perdió, se fue de recurso de queja. Por lo tanto, idealmente, la reforma que actualmente se está viendo en el Congreso sobre esta ley, se pudiese abordar, subsanar esta deficiencia y establecer que haya un recurso de casación, cosa que tengamos la oportunidad de que la Corte Suprema zanje y tengamos un criterio uniforme. De acuerdo con usted. Bueno, ahora le damos la palabra, ¿no es cierto?, a Dominique Hervé, quien hizo esta... que va a ser, o más bien, que elaboró esta ponencia justo a la otra profesora que también es muy querida por esta casa, que es la profesora Verónica Delgado, que debe estar en Zoom, ¿no es cierto?, desde Concepción, y que trata sobre la incorporación de la doctrina del Public Trust en el proyecto de nueva Constitución de Chile, la custodia pública de los bienes comunes naturales. Dominique, tienes 15 minutos, fui muy benevolente con Isidora, voy a tratar de no ser tanto contigo. Voy a partir explicando un poco el contexto de esta presentación. Lo que quisimos hacer acá con Verónica Delgado, que es profesora de la Universidad de Concepción, es explicar y comentar la experiencia que tuvimos con el intento de incorporar esta doctrina, ¿no es cierto?, en la propuesta constitucional chilena. Entonces, la idea de esta presentación es, por una parte, explicar brevemente en qué consiste la doctrina del Public Trust, cómo se podría o cómo se relaciona y se podría adaptar al derecho chileno, y luego relatar brevemente cuál fue el devenir, ¿no es cierto?, de esta iniciativa en el debate de la Convención Constituyente y sacar algunas conclusiones de esta experiencia. Hay varios aquí presentes que fueron parte también de esta discusión, por lo tanto creo que es algo que después podríamos seguir profundizando quizás en las preguntas. ¿Por qué la doctrina del Public Trust se pensó que era algo relevante, una doctrina relevante que podría ser útil para el derecho ambiental chileno? Primero porque es una doctrina, ¿no es cierto?, que ha tenido un desarrollo fundamentalmente en Estados Unidos, pero que ha permitido, ¿no es cierto?, también su incorporación en otras jurisdicciones, no solamente a través de sentencias, también a través de reconocimientos constitucionales o legislativos,
y que en el fondo postula que existen ciertos elementos de la naturaleza que son críticos, que son vitales y que por lo tanto existe un interés público involucrado en su administración, y eso implica que no puede quedar esa administración radicada exclusivamente en un individuo, ¿no? Entonces, esa doctrina postula que hay ciertos elementos de la naturaleza, ciertos recursos naturales, respecto a los cuales el Estado tiene un deber especial de administración, de protección, de manejo, en interés del público, tanto de las generaciones actuales como de las generaciones futuras. Y implica también un énfasis o una afirmación de que los intereses públicos son superiores a los intereses privados respecto de ciertos, al menos de ciertos elementos de la naturaleza. ¿Cuáles son los elementos de la doctrina del Public Trust? Son tres. La existencia de una res, que es una cosa, un bien, ¿no es cierto?, que es el elemento de la naturaleza. La existencia de un trustee, que en este caso es el gobierno o la administración pública que asume este deber, ¿no es cierto?, de administrar estos bienes, y beneficiarios, que son las generaciones presentes y las generaciones futuras, respecto a los cuales el Estado, ¿no es cierto?, debe rendir cuenta de esta administración que vela por estos intereses públicos. Con respecto al reconocimiento, ya dije algo, el reconocimiento de esta doctrina es una doctrina que viene sus orígenes del derecho romano. Sin embargo, tuvo un reconocimiento expreso a nivel jurisprudencial en Estados Unidos en el siglo XIX, fundamentalmente vinculado con las aguas y con el fin de mantener la navegación, ¿no es cierto?, el fin público de la navegación, de no impedir la navegación en los cursos de agua. Se retoma esta doctrina en la década de los 70 y 80 en Estados Unidos del siglo XX, ya con una finalidad ambiental, ¿no? Y ahí hay una serie de casos relevantes que buscan exigir del Estado, ¿no es cierto?, una administración favorable a la protección de los intereses ambientales basada en este deber que viene, ¿no es cierto?, desde las fuentes del derecho romano. Entonces hay aquí, además de un reconocimiento jurisprudencial, hay un reconocimiento en ciertas constituciones estatales de Estados Unidos, como la de Pensilvania o la de Hawái, que expresamente incorporan esta doctrina dentro de el texto constitucional. Hay varios casos importantes en Estados Unidos, yo aquí identifico dos, ¿no es cierto? El primero, yo diría que es el más importante y que fue el origen en el siglo XIX y que en el fondo postula lo siguiente: el estado de Illinois entrega una concesión a una empresa de ferrocarriles para construir un tren, ¿no es cierto?, en toda la línea costera del lago Michigan. Y tiempo después el Estado se arrepiente porque efectivamente pierde, ¿no es cierto?, una capacidad regulatoria frente a los bienes que están ahí, el lecho, sobre todo el lecho del lago, ¿no? Y busca anular esa concesión y la Corte le da la razón basado en la doctrina del Public Trust, porque dice que no se puede, en el fondo el Estado no puede renunciar a su capacidad regulatoria respecto de ciertos bienes que son parte de este trust, de esta, ¿no es cierto?, de esta naturaleza que es crítica para la población, para los intereses públicos. Entonces hay ahí un primer precedente relevante que después se toma en otros casos, como el caso Mono Lake, que también está ahí identificado como un caso que ya en los años 80 del siglo XX, ¿no es cierto?, reconoce respecto de las aguas en California la convivencia o la necesidad de convivencia entre los usos privados y el beneficio o el interés público involucrado en los usos de las aguas. Eso es muy breve, ¿no? La doctrina del Public Trust tiene una gran elaboración a nivel de doctrina norteamericana que se puede repasar. Pero, ¿cuál fue el análisis que se hizo aquí, que hicimos con un grupo además de académicos? No fuimos solamente Verónica y yo, fue un grupo importante de académicos chilenos y norteamericanos que analizamos cómo se podría incorporar esta doctrina al derecho chileno. Y para ello identificamos dos doctrinas relevantes de nuestro derecho,
que tienen consonancia con lo que se entiende por el public trust, que son la doctrina de los bienes nacionales de uso público y la doctrina de la función social de la propiedad. Sin embargo, respecto de cada una de ellas, también identificamos que habrían diferencias importantes, sobre todo porque ninguna de estas doctrinas impone en el Estado un deber activo de protección del medio ambiente, sino que más bien entrega ciertos deberes relacionados con el acceso público de ciertos bienes de la naturaleza, con la mantención, ¿no es cierto?, de ciertos bienes para el acceso público, y también con la posibilidad de regular y limitar ciertos accesos o establecer límites al uso de ciertos bienes basado, por ejemplo, en la conservación del patrimonio ambiental, pero no impone realmente un deber activo de protección como lo hace la doctrina del public trust. Entonces, pensamos, ¿no es cierto?, que la incorporación de esta doctrina podía implicar una innovación útil para el derecho ambiental en Chile, porque, como decía recién, implica un mecanismo reforzado de protección ambiental. El Estado se constituye en un custodio, en un guardián, ¿no es cierto?, de la naturaleza con ciertos deberes específicos, estándares específicos para regular el acceso, uso y aprovechamiento de esos elementos de la naturaleza. Que el Estado respecto de ciertos bienes, ¿no es cierto?, no puede otorgarlo en propiedad privada, puede autorizar el uso, pero no puede entregar la propiedad privada de esos bienes y debe siempre velar, ¿no es cierto?, por el beneficio colectivo de las actuales y futuras generaciones. Así, el análisis, ¿no es cierto?, se presentó una iniciativa popular de norma a la Convención Constitucional que fue titulada La Custodia Pública de la Naturaleza, en la cual se planteaba, ¿no es cierto?, con distintos estándares y respecto de ciertos bienes de la naturaleza, sin perjuicio que se pensó que era relevante incorporar elementos de la naturaleza independiente de la titularidad de esos bienes. Es decir, existía en la propuesta tanto bienes públicos como bienes privados, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, que, según esta iniciativa, debían ser parte de esta custodia pública de la naturaleza. Esa iniciativa popular de norma finalmente se integró con una iniciativa constituyente de varios constituyentes que en la discusión de la Comisión de Medio Ambiente fue fusionada con otras iniciativas que decían relación con los bienes comunes naturales y también con el concepto de derechos de la naturaleza. Por lo tanto, la norma que finalmente se debatió en la Comisión de Medio Ambiente y en el Pleno fue una norma que fue el resultado, ¿no es cierto?, de esta fusión o integración de distintas iniciativas. ¿Y qué es lo que finalmente proponía esta norma que se incorpora en la propuesta de proyecto constitucional aprobado por el Pleno de la Convención? Es que el Estado tiene un deber especial de custodia sobre los bienes comunes naturales. ¿Ya? Ahora habla de bienes comunes naturales y no de naturaleza. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de asegurar los derechos de la naturaleza por un lado y el interés de las generaciones presentes y futuras. Es decir, con una finalidad de una protección de la integridad ecológica, ¿no es cierto?, independiente del ser humano, y por otro lado, con una finalidad de proteger los intereses de las personas y del ser humano en relación con la naturaleza. Y identifica esta norma distintos bienes que estarían dentro de esta categoría de bienes comunes naturales, que no es taxativa, pero que sí identifica varias que tienen, como decía antes, titularidad pública o privada. Es decir, los bienes comunes naturales no obedecen a un tipo de titularidad, sino que permite incorporar distintas titularidades, sin perjuicio que hay una categoría especial de bienes comunes naturales, de acuerdo con esta propuesta, que serían inapropiables. ¿Y cuáles serían estos bienes comunes naturales inapropiables? Básicamente los que nosotros conocemos como bienes nacionales de uso público, es decir, el agua, el mar territorial, las playas, y se agrega el aire, ¿no?, que actualmente en nuestra legislación no tiene una asignación de titularidad, y se establece que serían bienes inapropiables. Entonces los estándares que se establecen en la norma respecto de la custodia pública va a depender de si se trata de bienes públicos o bienes, o sea, de bienes inapropiables, bienes comunes inapropiables, o bienes
apropiables. Esas serían las dos categorías de bienes comunes que finalmente propone esta propuesta, ¿no? Entonces, los bienes comunes naturales serían aquellos bienes de la naturaleza que se encuentran sujetos a la custodia pública de la naturaleza, por ser comunes a todos. Es decir, aquí se resalta, ¿no es cierto?, el interés común, que no es extraño a la teoría del dominio público y de los bienes nacionales de uso público, es decir, es parte, a mi juicio, de esa teoría, pero aquí se enfatiza, ¿no es cierto?, esta idea de el interés que existe común sobre ciertos bienes de la naturaleza y que por lo tanto exigen que exista un deber especial de custodia. Y el estándar de custodia va a ser distinto, como decía, si está dentro del dominio privado, en cuyo caso el deber del Estado es regular el uso y goce, velando siempre por estas dos finalidades de los derechos de la naturaleza y del interés de las generaciones presentes y futuras. Y en el caso, y esto es bien importante, en el caso de los bienes comunes naturales inapropiables, los estándares eran bastante más específicos y detallados, y que tenía por objeto establecer un régimen o un estatuto jurídico común a todos los bienes comunes naturales inapropiables, ¿no es cierto?, que establecía deberes de preservación, conservación y restauración, de una administración democrática, solidaria, participativa y equitativa. Y en cuanto a las autorizaciones de uso, se establecía también que eran caducables, ¿no es cierto?, extinguibles y revocables, con obligaciones específicas de conservación y que no generan derechos de propiedad privada, ¿no? Es decir, no podía, por lo tanto, establecerse la propiedad privada sobre la autorización de uso del bien común natural inapropiable. Y finalmente, y también muy importante, y eso es un elemento clave de la doctrina del Public Trust, la idea de la exigencia de poder cualquier persona exigirle al Estado el cumplimiento de estos estándares de custodia sobre, ¿no es cierto?, los bienes comunes naturales, ya sean privados o inapropiables. Entonces, algunas conclusiones sobre esta propuesta de custodia pública. Primero, creemos que incorporaba un mecanismo innovador de protección ambiental al derecho chileno que significaba un avance en términos del rol del Estado en la protección del medio ambiente. Su ámbito de aplicación era amplio, ¿no es cierto?, establecía estándares tanto, como les decía, respecto de elementos de la naturaleza apropiables de propiedad privada como aquellos que no lo son, y por lo tanto iba a exigir una adaptación de la legislación nacional en materia de recursos naturales para cumplir con esos estándares, que se establece esta acción popular que permitiría exigir al Estado el cumplimiento de este deber, ¿no es cierto? Y también, muy importante, esta doctrina promueve la compatibilidad entre los derechos públicos y privados sobre la naturaleza porque no desconoce los derechos privados, pero sí establece límites respecto de cuáles son esos intereses privados que deben siempre respetar, ¿no es cierto?, los intereses públicos involucrados en la conservación y la administración de la naturaleza. Muchas gracias. Muchas gracias, Dominique. Y ahora le vamos a dar la palabra a Antonio Pulgar y Camila Zárate con la presentación de los bienes comunes naturales en la nueva Constitución. Muchas gracias, Jimena. Muy buenas tardes a todas y todos. Es un placer y personalmente un placer muy grande para mí poder estar aquí en el lugar en donde yo me formé profesionalmente, exponiendo sobre esta temática que efectivamente fue reconocida en el borrador de nueva Constitución y que integra distintas matrices. Este trabajo supone en una primera parte un abordaje más teórico de la noción de bienes comunes y después un análisis más en concreto de las propuestas propiamente tal. Los bienes comunes, entonces, vienen acompañados de una pregunta que no es para nada nueva, ¿no? Si es que el desarrollo permite, o las políticas de crecimiento y desarrollo permiten incorporar los límites ecológicos.
Esta pregunta nos viene acompañándonos desde hace 50 años, ¿no? Este año se cumplieron los 50 años desde la cumbre sobre medio humano de Johannesburgo del año 72. Y sin perjuicio de lo anterior, efectivamente, la crisis ecológica y climática ha impulsado modificaciones en los ecosistemas de las que todavía no tenemos una información totalmente identificada. Sin perjuicio de eso, este proceso de modificación de los ecosistemas se interrelaciona con la actividad humana y el propio impulso desarrollista del proceso de acumulación capitalista, ¿no? En el cual, en la fase actual, este propio proceso implica una conformación de empresas transnacionales que superan con creces los límites del Estado Nacional. En ese sentido, en la doctrina comparada se ha impulsado distintas matrices analíticas que entienden el desarrollo sostenible como una nueva estrategia de legitimación política y social que posibilita la constitución de núcleos de extracción y núcleos de acumulación en la dinámica norte y sur global. Efectivamente, esto tiene una expresión normativa que se incardina en los sistemas constitucionales liberales por medio de las reglas de uso, acceso y de aprovechamiento. En este contexto y bajo esta matriz de análisis, resulta interesante preguntarse si es que el Estado es o no garante del interés público. En el contexto actual, lo público y lo privado cada vez matizan mucho más sus fronteras y desde la década del 60 particularmente, los debates teóricos y políticos han complejizado mucho más la comprensión del interés público. Sin perjuicio de eso, en el ámbito jurídico, particularmente en el derecho público, se incorpora esta noción de bienes comunes como provenientes de la raigambre romana, pero que también como fundamento y límite del derecho público propiamente tal, del derecho constitucional y del derecho administrativo en términos generales y sectoriales. Sin perjuicio de lo anterior, hoy día es conflictivo afirmar que el Estado es efectivamente el garante y el protector de este interés público, puesto que la construcción de este interés se desarrolla por medio de la concepción liberal utilitarista del interés que no permite incorporar las propias dinámicas del proceso de acumulación. En ese sentido, entonces, es necesario recordar que el Estado de Derecho y el derecho constitucional tienen por objetivo entregar certeza jurídica para el desarrollo de las actividades en nuestra sociedad, ¿no? Y de esta manera, entonces, permite poder disputar o analizar críticamente la conformación de los intereses en juego en los procesos de toma de decisión, ¿no? Enfocando entonces esta discusión no solo en complemento con otras teorías como se ha ido desarrollando en este panel, no solo respecto de la noción de administración o de prerrogativas, sino que más bien también desde las nociones de responsabilidad que Hans Jonas desarrolló ya en la década de los 70. En tal sentido, entonces, el trabajo propuesto de bienes comunes naturales y que fue recogido específicamente en el borrador de nueva constitución se incardina en la noción del constitucionalismo de la escasez, ¿no? Es efectivo que el derecho requiere otorgar certeza jurídica para la dinámica social, el metabolismo social. Nos encontramos también en un momento de apertura de los paradigmas axiológicos que permiten el desarrollo normativo y que el derecho constitucional ha desarrollado distintas categorías e instituciones para poder encauzar esta discusión. Pero todo esto se encuentra en un hecho o una dimensión fáctica de la discusión, que nos encontramos en el antropoceno, en donde la humanidad es la fuerza geológica que moldea los límites planetarios. Sin perjuicio de lo anterior, la trayectoria de los bienes comunes viene efectivamente, si bien recogida desde el surgimiento de las discusiones del derecho romano, se recoge más bien las propias discusiones teóricas que Harding y Ostrom han desarrollado. Por una parte, y en el marco de la teoría de la elección pública,
la dialéctica con la que Harding aborda esta discusión dice más bien relación con los propios discursos de la Guerra Fría, ¿no? Como una gestión centralizada versus una gestión adjudicada o basada en títulos basados en derechos de propiedad. Pero Ostrom nos desarrolla una recopilación de casos en donde la cooperación es la regla de trabajo con la cual los actores participan en esta administración. En ese sentido, entonces, los bienes comunes naturales vienen a incorporar al nuevo derecho ambiental un mecanismo que permita dar respuesta al individualismo posesivo como matriz ideológica del derecho constitucional. Y en ese sentido, entonces, construir un elemento de corrección de la mala distribución de los costes y beneficios que la dinámica propia del metabolismo social regulado por el derecho permite. Y por último, también para darle el paso a Camila y poder ir respetando los tiempos de la presentación, el enfoque de bienes comunes naturales nos permite incorporar el enfoque socioecosistémico, ¿no? Esta idea de que los sistemas son compuestos por una multiplicidad de entidades, factores y procesos naturales y sociales en múltiples escalas, con habilidades de autoorganización que permite incorporar nuevos intereses y valores a la discusión jurídica, ¿no? La idea de la supervivencia no solo de la especie humana, sino que de todas las especies que habitan el planeta, nos permite también desarrollar este enfoque en esta institución específica, que además tiene un correlato con el nuevo constitucionalismo latinoamericano, cuyo objetivo primordial político es la redistribución del poder. ¿Me escuchó? ¿Sí? Súper. Bueno, saludarles también. Voy a continuar con la presentación. En mi caso me voy a enfocar ahora en hablarles de la discusión constitucional. Primero, conversándoles acerca de las categorías jurídicas que existen para la aplicación de la teoría de los bienes comunes que acaba de explicar Antonio, y luego cuáles fueron los debates constituyentes que se fueron generando en torno a la materia, tanto desde la perspectiva de la necesidad del alejamiento de la gestión individual privada propietarizante que venía diciendo Antonio, luego la discusión en torno a los deberes del Estado y custodia que también bien explicó Dominique y que tuvieron como decía, una relación de poder darle toda una sistematicidad a esta teoría de los bienes comunes, y finalmente la discusión en torno a la administración comunitaria, que también es una perspectiva muy importante para lo que entendemos por los comunes desde nuestra mirada. Bueno, lo primero es que ustedes bien conocen las distintas clasificaciones de las cosas y no es necesario tener que explicarlas, ¿cierto? Y dentro de esta, acá hay una idea importante que se ha discutido el último tiempo acerca de dónde estarían estos bienes comunes dentro del derecho, ¿cierto? Más allá de lo que es la discusión, digamos, lo más sociológica, política, cómo jurídicamente, ¿cierto? Podemos categorizar a estos elementos que básicamente son comunes porque sin ellos los seres vivos no podemos sobrevivir, ¿cierto? Entonces nadie se los puede apropiar por una cuestión natural, básicamente. Bueno, el derecho se ha hecho cargo de esto y para nosotros la aproximación que tiene más que ver con esta idea de la inapropiabilidad, porque por una cuestión casi de esencia, es justamente el artículo 585 del Código Civil, que habla acerca de las cosas que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres. Evidentemente todavía se habla de hombres, hay algo que corregir ahí, y el artículo 19, número 23 de la Constitución, cuando habla de aquellos que la naturaleza, en este caso aquellos bienes que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres. Nos parece que de ahí está justamente el estatuto que habla de lo que para nosotros es esencial, que es la inapropiabilidad de estos bienes. Ahora bien, en la discusión constituyente sobre la categoría hubieron varias cosas que se conversaron. Si ven, está en otro color verde, aquellas discusiones que fueron relevantes. Por ejemplo, la primera, en donde definimos que más que hablar, por ejemplo, de bienes comunes a todos los hombres, que también fue una discusión importante, definimos hablar más bien de una inapropiabilidad. ¿Por qué?
porque vino la discusión de dónde estarían los bienes nacionales de uso público, ¿cierto? Y si bien dentro de nuestro criterio, los bienes nacionales de uso público serían un tipo de bien apropiable, pero por parte del Estado, de todas maneras, y aunque pertenezcan a estos al Estado, su administración evidentemente tiene que ir en función de los intereses generales y a su vez también no pueden ser parte del dominio privado. Así que por lo mismo fue una discusión bien relevante de varios días en donde entendíamos que la inapropiabilidad terminaba siendo un paraguas que incluía también a los bienes nacionales de uso público y por tanto nos quedamos con esa definición, más que en tratar de decir cuáles eran o no bienes nacionales de uso público, cuáles eran o no bienes comunes a todos los hombres. Dijimos, bueno, dejémoslo como un paraguas de inapropiabilidad que diferencia a todo lo que está fuera de lo apropiable. Ahora bien, ¿qué pasaba? También esto fue una segunda discusión. En un país profundamente privatizado por una economía muy neoliberal, en donde en definitiva ya tenemos bienes comunes que son de propiedad privada, ¿cierto? Y no solamente estamos hablando de los suelos, de la tierra, estamos hablando también de los mismos humedales que, bien se acaba de comentar, existen distintas discusiones acerca de cuando tienes un bien común en tu predio privado. Bueno, ahí también hubo una discusión muy importante porque entendíamos que lo pronto iba a ser complejo poder desprivatizar, pero que teníamos que hacer algún esfuerzo de incluirlos también y por lo mismo es que se incluyeron dentro de los bienes comunes a través de esta diferenciación entre la apropiable y la inapropiable, aunque se alejaría un poquito más de la teoría de los comunes. Y la otra discusión importante que se dio tenía que ver con la naturaleza sujeto de derecho, en donde entendimos que la naturaleza también necesitaba una categoría más parecida a una persona y descosificada, y desde ese punto de vista los elementos que componen la naturaleza no podían simplemente ser una cosa respecto de la cual el Estado ejerce propiedad, ¿cierto? Porque lo que está ejerciendo es un deber de respetar derechos. Así que ahí es donde recurrimos, por tanto, a la teoría del public trust. Llegamos de una manera distinta a esa teoría, pero que nos pareció que era la que nos podía ayudar, ¿cierto? Para destrabar este nudo, en donde evidentemente sabíamos que, por ejemplo, declarar el agua como sujeto de derecho no tenía los votos, por decirlo así, no tenía apoyo jurídico, pero que tenía también una relevancia importante en términos de la discusión de la mirada biocéntrica de la naturaleza como sujeto de derecho. Entonces, por lo mismo, finalmente empiezan a conjugarse todas estas teorías y llegamos a estas propuestas que no las voy a repetir porque ya bien las estaba explicando Dominique, pero donde hay aspectos que me parece relevante en términos de esta apuesta de los comunes. Por una parte, cuando en el artículo 134 establecemos que las definiciones de elementos o componentes de la naturaleza, ya con eso nos estamos diferenciando de la teoría cosificante y economicista de considerar la naturaleza como un recurso, ¿cierto? Ahí hay una diferencia importante. Luego se establece evidentemente el deber de custodia, ¿cierto? Que entendíamos un deber de obligación, pero de defender los derechos de la naturaleza, en tanto esta tiene una subjetividad y no solamente un recurso. Entonces aquí ya hay una mirada biocéntrica y despropietarizante que ya también hemos explicado muchas veces. Defender la naturaleza también es defender los seres que la componen. Luego, en el inciso 5 de ese artículo también nosotros establecimos esas obligaciones específicas de conservación justificadas en el interés público que además no generan derecho de propiedad cuando el Estado entrega dichas autorizaciones. Entonces con eso también quisimos diferenciarnos evidentemente de la teoría antropocéntrica y propietarizante que existe actualmente en la Constitución. Por otra parte, la mirada de la custodia y la administración quedó plasmada en el artículo 127, ¿cierto? También lo explicaba Dominique, y para nosotras es relevante no solamente la conexión, por ejemplo, con otros principios del Estado, como es la de la administración ecológicamente responsable, sino también cómo finalmente se determina un rol importante de las comunidades. Me queda un minuto para terminar. Aquí es donde se determina que finalmente la administración de estos bienes comunes tiene que ser democrática, solidaria, participativa y equitativa. Entonces, es otra ratificación de que lo público, evidentemente, tampoco es solamente el Estado, ¿cierto? El Estado tiene un deber de custodiar, pero dentro de la teoría de los comunes, el elemento de la esencia es la comunidad. Y por lo mismo, es que luego
distintos estatutos, incluidos el Estatuto de Agua, uno de los principales, pero también esto se vio en el Estatuto de Maritorio, se logró ver también en la política de suelo, ¿cierto?, en las transitorias, se determinan cuestiones tan importantes como que el Estado debe promover y proteger la gestión comunitaria de las aguas a través de un sistema de gobernanza también, en el artículo 143, que sea participativo, descentralizado, mediante un manejo integrado de cuencas, y a su vez también se establecían, distintos manejos mediante cuencas en donde las personas que forman parte de estos consejos también son la comunidad organizada, los propios autorizados y la sociedad civil. Así que de esa manera también se refuerza la idea de que para que exista una gestión, para que exista bienes comunes, tiene que haber una comunidad de la cual nosotros con la cual nosotros administremos estos bienes comunes. Para finalizar, nos parece importante que la cuestión de los bienes comunes sí o sí sea materia constitucional en el momento político en que nos encontramos. Lo decía Hugo Matei, ¿cierto? Es la Constitución donde se determinan estos sistemas políticos, donde se determinan estas decisiones de largo plazo respecto de qué hacer sobre los bienes comunes de manera de evitar actos arbitrarios. Pero a su vez también, y aquí me refuerzo nuevamente la teoría de Ostrom, para que logremos el anhelado buen vivir, necesitamos, por supuesto, de que estos bienes comunes sean gestionados por comuneros, pero que a su vez entendamos que los intereses tienen que ser colectivos. La única manera de que podamos lograr la relación recíproca con la naturaleza es que nos entendamos comuneros de estos bienes, que entendamos que estos trascienden el interés privado particular y que de la única manera en que no perdamos todos es cuidándonos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio y Camila. Le pido a Boris si es que puede recoger las preguntas del público que ustedes pueden haber hecho en los papelitos, y voy a partir con algunas preguntas que han llegado por Zoom a Isidora, que tienen que ver con su presentación, por supuesto, que es cómo se pueden establecer las delimitaciones de un humedal cuando no está declarado como humedal formalmente. Creo yo que está pensando en la sentencia de la Corte que hablábamos. Y luego, ¿quién debe asumir el cuidado, conservación y protección de los humedales cuando esté al interior de un predio privado? Súper buenas preguntas. Ciertamente la declaración de un humedal urbano va a dar certeza en cuanto a cuál es el polígono definitivo, pero existen múltiples humedales ubicados al interior, total o parcialmente del límite urbano, y solo hemos declarado 80 y tantos, por lo tanto la tarea es titánica hacia el otro sentido. Lo que ha ocurrido en estos casos, los pronunciamientos de la Corte Suprema, por ejemplo, es que se acuden a otros instrumentos como el inventario de humedales urbanos que tiene el Ministerio de Medio Ambiente, que es de carácter referencial, o sea, no se ha ido a verificar en terreno que la delimitación exacta de este humedal, pero para efectos de acreditar de que existe o no existe un humedal ahí, esa es la herramienta considerada. Y la segunda parte de la pregunta, ¿cuál era? La pregunta tenía que ver con cómo se hacía la gestión de los humedales cuando estaban en predios privados. ¿Quién tenía que ser el responsable? Esa es una pregunta excelente que genera bastante duda. Hasta el momento, la aplicación de la ley de humedales urbanos ha estado básicamente enfocada en la declaración de humedales urbanos y en su defensa posterior en tribunales. Lo cierto es que con anterioridad a la ley, en las regiones del sur ya se han constituido mesas para la gestión de humedales. Es una realidad que ya existe. Pero en cuanto a los humedales que se ubiquen en predio privado, ciertamente se plantea un tremendo desafío, porque no así los humedales que se encuentren en bienes comunes, bienes de la municipalidad, qué sé yo, que ahí probablemente sea más receptivo a generar gestión por parte de terceros. Pero en el caso de los humedales privados, esta experiencia todavía no se ha desarrollado y yo vislumbro hartas dificultades, porque lo cierto es que la conservación
no se puede hacer a contrapelo, por decirlo de una manera coloquial. Si bien no es necesario contar con el consentimiento del dueño, ni para hacer humedales urbanos, ni para hacer santuarios de la naturaleza, lo cierto es que lo conveniente es contar y subir al dueño a este barco de la conservación. Porque de lo contrario, hacer conservación a contrapelo, en contra de la voluntad del dueño, la verdad es que es muy difícil. O sea, no es recomendable y es muy difícil de practicar, por lo tanto es un desafío que tiene pendiente el Ministerio de Medio Ambiente, cómo se irá a gestionar, y yo preveo que va a tener un montón de limitaciones, porque tú tienes tu propiedad privada, ok, te declararon un humedal urbano, ok, pero ya que se genere un comité de gestión interna dentro de tu propiedad, me parece que puede ser más controvertido aún de lo que la ley ya ha sido. Muchas gracias, Isidora. Estamos, me dicen por interno que a la 1 era la ponencia de Silvia, así que vamos a hacer una pregunta por cada uno de los participantes. En el caso de Dominique, Ana María pregunta, ¿cuáles son las consecuencias de la doctrina del Public Trust aplicado a los bienes privados? Y voy a hacer, si quieres responder, Dominique, y luego hago la pregunta a Camila ya. Sí, bueno, la pregunta podría uno pensarla de dos perspectivas, ¿no? ¿Cuál es la doctrina, cuál es la consecuencia de la doctrina del Public Trust en general o de la propuesta constitucional que se planteó en Chile, ¿no? En cuanto al Public Trust respecto a los bienes privados, yo diría que el Public Trust como doctrina ha ido ampliando su ámbito de aplicación. Originalmente se aplicaba respecto de ciertos bienes públicos que son en el fondo equiparables a los bienes nacionales de uso público, es decir, bienes públicos de acceso público. Pero por lo que he ido leyendo y por lo que uno va viendo, la doctrina del Public Trust en Estados Unidos se ha ido ampliando, sobre todo en Estados Unidos, hacia bienes también privados y también hacia bienes como, no sé, por el clima, por ejemplo, ¿no? O sea, no solamente bienes necesariamente con una titularidad específica. Por lo tanto, el desarrollo, yo creo, de esa doctrina en términos de elementos de la naturaleza independiente de la titularidad, yo creo que es de alto potencial. Creo que se puede entrar a argumentar respecto a la naturaleza, y por eso la idea de la iniciativa popular era entender la doctrina independiente de la titularidad de los bienes, ¿no? La propuesta constitucional, en todo caso, establece como un estándar de custodia pública respecto a los bienes privados la regulación del uso y goce. Por lo tanto, el Estado ejerce la custodia al regular el uso y goce de los bienes privados con la finalidad, ¿no es cierto?, de respetar los derechos de la naturaleza y los intereses de las generaciones presentes y futuras. Por lo tanto, hay ahí a mi juicio, una complementariedad con la función social y ecológica de la propiedad, ¿no es cierto?, en términos de que el Estado tiene ese fundamento para regular el uso de la naturaleza cuando es privada, ¿no es cierto?, porque hay límites que se pueden imponer a esa propiedad a partir de esta doctrina y de este fundamento jurídico. Muchas gracias, Dominique. Voy a entregarle a Dominique y a Isidora las otras preguntas que hicieron llegar. No hay preguntas para Camila y Antonia, y así vamos por cerrado el panel número 6, y les agradecemos a todos los expositores por su... Bueno, entonces reiterar nuestro agradecimiento a la profesora y a los ponentes. De esta manera damos cerrado nuestro panel número 6 y damos paso a nuestra última ponencia magistral de esta 10ª jornada de Derecho Ambiental. Ponencia titulada Eficacia de las normas ambientales y Derecho Ambiental Sostenible Presente y Futuro en Argentina, la cual será expuesta por nuestra profesora invitada Silvia Nona, doctora en Leyes y vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Sin más, adelante, profesora. Bueno, ¿cómo están? La verdad es que ser la última tiene sus ventajas. Primero voy a adherir a todos los agradecimientos que venimos escuchando, haciendo un especial hincapié
en la figura de la directora del Centro de Derecho Ambiental, Pilar Moraga, felicitando por la organización a Benjamín y bueno, y a todo el equipo del centro. Y agradeciendo especialmente que me hayan permitido compartir con las colegas extranjeras estos 2 días que hemos aprovechado en todo sentido. Y tiene también sus desventajas, ¿sí? La desventaja es que creo que hay mucho cansancio. Ustedes estarán deseando que termine cuanto antes para poder ir a almorzar. Así que voy a tratar de ser muy breve y voy a acotar un poco lo que pensaba ir agregando a mi presentación, porque en estas, bueno, la tarde del miércoles, ayer jueves y hoy viernes, en cada una de las presentaciones se me fueron generando inquietudes, cosas para agregar, así que agrego a los agradecimientos el hecho de haber podido compartir con cada una y cada uno de los expositores que me antecedieron. Bueno, obviamente yo voy a hablar del derecho ambiental en Argentina. Voy a hacer una suerte de evolución del derecho ambiental, pero muy rápida, para llegar a esta que es yo diría que es mi eterno desvelo. Desde hace años que enseño derecho de los recursos naturales y del ambiente en Argentina, pero mi eterno desvelo siempre ha sido si todas esas normas que tenemos son eficaces, son eficientes, y a lo largo de las distintas presentaciones que fui escuchando me fui convenciendo cada vez más que lo que necesitamos es justamente no tantas normas, sino quizás pocas, pero buenas y muy eficientes. Y solo a manera de... ¿No quiere avanzar? ¿Y la querés pasar vos? Ahí está. Solamente para recordarles, porque este es realmente uno de los problemas que presenta el derecho ambiental en nuestro país. Argentina es una república, tenemos un Estado nacional o federal y 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene un estatus jurídico diferente al de una provincia, pero mucho más que una ciudad, porque tiene su propio poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Y hay un celo muy especial de las autonomías de cada una de estas provincias, que son las que nos llevan a este próximo punto, el punto de cuáles son las competencias en materia ambiental a través de lo que son las normas competenciales que surgen de la Constitución. Por un lado, hay competencias que son exclusivas de la nación. También hay competencias que son exclusivas de las provincias, pero lo importante es distinguir cuáles son las normas que, bueno, ahí no se ve, sí, las delegadas al gobierno federal, las que siguen estando en manos de las provincias, que son las que mantienen todas las competencias, salvo las que específicamente deleguen a la nación, lo que son las competencias concurrentes, que yo entiendo que esto es lo importante cuando hablamos de ambiente, la concurrencia en ver el tema, ver cómo se trabaja, cómo se trata de prevenir, cómo se trata de corregir de manera concurrente entre las distintas provincias y la nación. Y finalmente, algo que en 1994, cuando se modifica la Constitución Nacional, se agrega, que son las facultades complementarias. Y bueno, creí que se iba a ver más grande, de todos modos la presentación queda. Quise aquí armarles lo que es la pirámide de las normas, y lo hemos escuchado en presentaciones anteriores. En la cúspide de la pirámide está la Constitución Nacional, y muy pegadita a la Constitución, los tratados internacionales que estén relacionados con los derechos humanos. Entre ellos y fundamentalmente, y actualmente, Argentina es uno de los estados parte del Acuerdo de Escazú, uno de los temas que se trató en el primer día.
Y ese es un tratado relacionado con los derechos humanos y tiene la misma categoría que la Constitución Nacional. Pero además tenemos otros tratados internacionales ambientales. Ya les anticipo que Argentina es parte de todos los convenios internacionales ambientales que están vigentes en este momento. Y por debajo de eso están las leyes nacionales, los decretos que reglamentan esas leyes nacionales y otro tipo de normativas de inferior categoría dictadas por el Poder Ejecutivo. Esto mismo se repite a nivel provincial. Con esta introducción quiero yo llegar a esto, que es realmente lo que plantea el problema en la eficacia y la efectividad de la normativa ambiental en Argentina. Como para hacer un poco de antecedentes, y bueno, retomando lo que, voy a poner los anteojos porque tomé notas, lo que dijo la ministra Sandra Álvarez. Ella el primer día habló de una era tradicional y de una nueva etapa del derecho. En nuestro caso, yo suelo dividir la evolución del derecho ambiental en Argentina en 4 etapas. Una primera etapa, y también se ha mencionado esto de estático y dinámico, de regulación estática de los recursos naturales. Me gustó la última presentación, no es correcto hablar de recursos naturales, sino de elementos de la naturaleza, pero estoy hablando de esto hace unos cuantos años y la reforma de nuestra Constitución fue en 1994. Esa fue una etapa que empezó sobre fines del siglo XIX y que continuó, como ha dicho la ministra, porque esto ha sido casi universal, hasta el último cuarto de la década del siglo XX, cuando hace justamente 50 años se reunieron las Naciones Unidas y se firmó ese famoso y premonitorio y que tanto seguimos 50 años de Estocolmo. A partir de 1970, la regulación pasa a ser más dinámica y pasa a contextualizarse dentro de esto que es un nuevo paradigma, el paradigma no solamente de los elementos de la naturaleza, el hombre interactuando, de esa interacción y transformación generándose lo que son los recursos culturales que utilizamos para satisfacer nuestras necesidades, los residuos que se generan, es decir, ese sistema complejo del ambiente. En Argentina hablamos de ambiente. Yo sé que en Brasil, en Chile, en Perú y en casi todos los países, bueno, también puedo nombrar países europeos, se habla de medio ambiente. Nosotros tenemos el pensamiento de que medio ambiente es un pleonasmo, es utilizar 2 palabras para un único concepto. Y como una de esas 2 palabras además tiene otra acepción, hablar de medio ambiente para nosotros es hablar de la mitad del ambiente. Por eso en Argentina hablamos del ambiente completo, así lo queremos. Es una etapa entonces a partir de 1970 cuando en Argentina empezamos a ratificar, negociar, suscribir, ratificar los acuerdos internacionales ambientales. Y las primeras en reaccionar para la regulación del ambiente han sido las provincias, las 23 provincias que yo nombré. La ciudad de Buenos Aires todavía no, porque la ciudad se convierte en autónoma en 1994. Ahí comienza un periodo en el que se van modificando constituciones, leyes provinciales, hasta llegar a la tercera etapa de la evolución del derecho ambiental en Argentina, que se da con la reforma de la Constitución en el año 1994 y la inclusión de un artículo fundamental. Yo escuchaba a Lina cuando contaba de la Constitución de Colombia, de sus 31 años, 300 artículos y 50 relacionados con el ambiente. Nosotros tenemos un artículo que se refiere al ambiente y algunos artículos que podemos relacionar
que yo les había mostrado en alguna transparencia anterior en cuanto a las competencias delegadas y no delegadas de las provincias. Eso es 1994. La última etapa, que es la etapa por la que estamos transitando ahora, arranca en el año 2002 y es el del dictado de normas de presupuestos mínimos. Bueno, como para hacer un resumen de lo que es la Constitución Nacional en 1994, todos los habitantes, aquí no hay distinción de ciudadanos, todo habitante tiene el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo de sus actividades productivas, sin comprometer las generaciones futuras. Es decir, trae el concepto claro del desarrollo sostenible. Y a ese derecho corresponde el correlativo deber de preservarlo. Y en el primer párrafo, última oración del artículo 41, se establece que el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley. Es el único daño que tiene consagración constitucional. Está en nuestra Constitución. Y sí, apunta a la recomposición, eso que nosotros sabemos que es muy difícil, pero lo deja librado a que una ley posterior establezca cómo se recompone, cómo se restaura, cómo se repara o cómo de alguna manera se compensa el daño ambiental provocado. Esa ley ya existe y es la ley de ambiente. En un segundo párrafo, nuestra Constitución Nacional, y yo creo que siempre hago hincapié en este párrafo, dice que son las autoridades quienes deben velar por la protección de este derecho. Incluye el uso racional de los recursos naturales. Quiero sí decirte que en Argentina adoptamos la posición de elementos de la naturaleza, aunque nuestra Constitución diga recursos naturales, habla de la biodiversidad, del patrimonio cultural, natural, y yo quiero, no sé si alcanzan a verlo, pero en este segundo párrafo hay algo que es fundamental y suelo cortarlo. Las autoridades proveerán, y vamos al final, a la educación e información ambientales. Estos conceptos están claramente establecidos en nuestra Constitución y después bajados a leyes específicas. El tercer párrafo es el que plantea un cambio fundamental en lo que es la distribución de competencias. Porque si bien es cierto que de acuerdo al artículo 124 de la Constitución Nacional, aquí voy a ir un poco más lenta, el dominio de los recursos naturales corresponde a las provincias, la protección del ambiente corresponde a la nación, entendiendo que cada provincia es dueña, tiene el dominio originario de los recursos naturales, pero no puede dilapidarlos si esos recursos naturales hacen a el ambiente en general. Con lo cual, esto es algo que el federalismo de concertación, esta división del Estado Nacional de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, genera muchas veces desencuentros e inconvenientes. Porque una provincia dueña de bosques naturales no puede decidir aprobar planes de desmonte porque sí, porque los bosques brindan servicios ambientales. Y ahí ya no hay una jurisdicción exclusiva, sino que la competencia y la jurisdicción es más amplia. ¿Y cómo se expide la nación para proteger el ambiente a nivel nacional? A través de normas de presupuestos mínimos. Poco feliz ha sido utilizar la palabra presupuesto, porque en algún momento, y esto lo hemos notado en una primera etapa, hablar de presupuesto parece estar hablando de el dinero necesario, y alguno incluso dijo para recomponer el daño del primer párrafo. No, presupuesto mínimo es estándar mínimo, es legislación básica. Entonces, el Congreso de la Nación dicta la norma de presupuesto mínimo, que es la legislación básica para todo el Estado, para toda la República Argentina. ¿Y qué es lo que pueden las provincias hacer?
complementarlas. Hay un piso de protección ambiental que lo establece la nación a través de estas normas y las provincias no tienen techo de protección, pueden complementar. Y esas son las facultades que en mi primera transparencia resalté, porque nacen en materia ambiental a partir de la Constitución Nacional y en 1994. Finalmente, el último párrafo prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos que sean actual o potencialmente peligrosos y los residuos radiactivos. Ahora bien, les he mostrado que nuestro país es un país federal, es una organización absolutamente federal, la cuestión ambiental es totalmente transversal, es necesario fomentar las relaciones entre la nación y las provincias entre sí, las provincias con los municipios, la ciudad de Buenos Aires integrada. Tenemos con claridad establecido en la Constitución que las provincias son las dueñas de los recursos naturales, pero también que hay una competencia más general cuando estamos hablando del ambiente. Y eso viene a través de normas de presupuestos mínimos. En la siguiente, que se lee muy poco tampoco, pero está el listado cronológico de las leyes de presupuestos mínimos dictadas hasta el momento. Son 12 las leyes de presupuestos mínimos en distintas materias. A ver, como para hacerles un esquema general, tenemos una ley de política ambiental nacional, tenemos una ley de información pública ambiental que es anterior al convenio de Escazú, pero que se adapta absolutamente. Tenemos también tres leyes de residuos, una de residuos industriales, otra de residuos domiciliarios, otra de gestión de envases que hayan contenido fitosanitarios. Muy relacionados con eso, la ley de una sustancia peligrosa que son los bifenilos policlorados. Nuestra ley toma la sigla en inglés. Tenemos también 2 leyes de agua, una de gestión ambiental de las aguas, una de glaciares y ambiente periglaciar. Tenemos 2 leyes de fuego, una de control de actividades de quema y una de incendios forestales. Tenemos una ley de bosques nativos, excelente esa ley, y la última ley de presupuestos mínimos que se dictó en Argentina, que fue en el año 2019, fue la de adaptación y mitigación al cambio climático global. Ahora bien, ese es el orden cronológico, este es el orden de jerarquía de estas normas. Por encima de todo, la ley de ambiente. Hay un artículo de la ley de ambiente, no me acuerdo quién refirió a esto en el día de ayer, que dice que las normas específicas en la materia solo mantendrán su vigencia en tanto y en cuanto no se opongan a los principios y disposiciones de la ley de ambiente. Con lo cual, por encima de todo, la ley de ambiente. Las demás que acabo de nombrarles indistintamente, de acuerdo a la materia que se esté regulando. Ahí faltaba las 12. Y llego ahora a 2 leyes que para mí son fundamentales. Ahí verán una Silvia Nona mucho más joven, esto tiene muchos años, que estoy muy contenta de estar charlando con Yolanda Ortiz. Esta es una ley muy reciente del año 2020. Yolanda Ortiz fue la primera secretaria de Ambiente y Recursos Naturales de Argentina y también la primera mujer que tuvo un rol en ese sentido a nivel Latinoamérica. Una doctora en biología, una señora muy sencilla, de origen tucumano, de una de las provincias del norte de nuestro país, muy callada, muy amable, de voz susurrante, pero con unos principios y unas convicciones que iba convenciendo a todo el mundo, iba empujando, y de eso hablamos hoy, a todos. Entre ellas, yo tuve el placer de trabajar con Yolanda en distintos proyectos. Yolanda Ortiz murió hace 3 años y sus enseñanzas y en homenaje a ella
muy merecido. La ley 27.592, llamada Ley Yolanda, impone, porque realmente impone, la capacitación en materia de ambiente, con especial hincapié en cambio climático, a los tres poderes del Estado: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, en todos sus niveles y en todo el país. Y la idea es capacitar en materia de ambiente a todos los agentes del Estado en estos tres poderes. Y casi inmediatamente se dictó la ley 27.621, que es de implementación de la educación ambiental integral en toda la República Argentina. Estas no son leyes de presupuestos mínimos, pero ambas leyes son tan importantes que, a pesar de que no están dentro de esa categoría obligatoria a nivel nacional para todas las provincias, cada una de las provincias argentinas ha adherido a estas leyes y están en este momento implementando la educación integral y también implementando la capacitación de los tres poderes. A esta altura y con todas estas normas, que en realidad solo les he nombrado, yo les comento y veo que es común a todos nosotros, que tenemos alrededor de 4.000 normas ambientales de distintos niveles, que a veces se superponen, se contraponen. Yo llego voy a avanzar para cumplir con el tiempo y que podamos ir pronto a almorzar, llego a hacerme esta pregunta, y es: hablamos del derecho del desarrollo sostenible. Ahora, ¿es el derecho una herramienta eficaz para alcanzar el desarrollo sostenible? Y mi respuesta es contundente y es sí, en la medida que también estemos hablando de normas sostenibles. La ministra Sandra Álvarez habló de la necesidad de dar mayor eficacia y eficiencia, y yo diría más ejecutoriedad a los fallos judiciales. Ahora bien, ¿dónde empieza todo? Todo empieza en las normas, que después deberán cumplirse o hacerse cumplir, y que si eso no sucede, llega al Poder Judicial, donde el juez, tomando la norma, verá qué es lo que se cumplió, qué es lo que no se cumplió, qué es lo que hay que evaluar para sancionar, infraccionar, esto sería a nivel administrativo, o condenar. Si las normas no son buenas, si las normas no son claras, si las normas no son actuales o actualizables, si no se identifica bien cuál es el rol que debe cumplir cada uno de los involucrados en la norma. Hablo de quién debe cumplirla, quién debe hacerla cumplir, quién debe controlar, quién debe medir la eficacia de la norma. Bueno, la verdad es que no sé cuáles son los elementos que un juez puede tener para condenar o no. Entonces, es cierto que tenemos normas sostenibles y esto es general. Yo tenía anotadas unas cuantas cosas acá. Cuando Rodrigo habló de aguas en Chile, habló de dispersión de organismos y facultades, de ausencia y debilidad en toma de decisiones, y que hace falta liderazgo político local. Bueno, eso digo yo para las normas. Las normas en materia ambiental deben ser de esas características, porque las normas ambientales en realidad tienen un carácter o una conformación diferente a cualquier otro tipo de norma. Nosotros queremos que se llegue al final al capítulo de infracciones y sanciones. No, lo que queremos es que una verdadera norma ambiental sea una buena guía de conducta, y yo sumo totalmente y estoy de acuerdo con el efecto Nash. Confío y suelo decir que sumemos pequeñas cosas para hacer la gran diferencia. Y creo que esas pequeñas cosas las podemos ir impulsando en la medida que tengamos
una norma que nos guíe en la buena conducta y que guíe al que tiene que cumplir, pero que también ayude al regulador a acompañar en el cumplimiento de la norma, porque entonces vamos a trabajar en el antes y no vamos a llegar al después, al tener que reclamar, sea administrativa o judicialmente. Ahora, cuando las normas son sostenibles, son cumplibles, son alcanzables, establecen metas claras con cierta progresividad. En materia ambiental no hay milagros, no hay soluciones mágicas. Lo que tenemos que hacer es plantear el problema, ver el estado de situación, ver cuáles son los planes, ir programando, ir cumpliendo metas y ir cumpliendo con los objetivos. Entonces, si las normas no nos acompañan de esa forma, no resultan sostenibles. Y además, y esto pasa, y me hago cargo, pasa en mi país, hoy también se habló de cuestiones de laboratorio, tenemos muchas normas que ante la mirada de externos son excelentes, son de vanguardia, pero son normas de laboratorio, son normas de papel, son verdaderos éxitos doctrinarios de quien la escribió, pero que no se paró en la realidad de yo saco una norma, cuando entra a ser operativa, ¿cómo la seguimos? ¿Cómo la cumplimos? Entonces, todo esto y la necesidad de cumplir con todas estas características hace que el derecho realmente sea una buena herramienta para alcanzar este tan mentado desarrollo sostenible. Estamos todas trabajando para el 2030 y para lograr todos estos objetivos que son más que razonables, que debemos trabajar en conjunto, que debemos aunar todos nuestros esfuerzos para realmente conseguir lo más posible. Convengamos que ya tuvimos objetivos del milenio, los que vinieron después, ahora trabajamos sobre el 2030. Yo estaría más que satisfecha que en el 2050 ya no estaré yo para ver los avances, pero estoy tranquila de pensar que mis nietos podrán vivir con una calidad de vida que quizás mis antepasados tuvieron, que no tuve yo, que no están teniendo mis hijos, pero que posiblemente van a tener mis nietos. Y este es un compromiso que tenemos que tomar entre todos. Y estoy absolutamente convencida que el derecho es una herramienta eficaz y que nos puede acompañar en esta tarea que tenemos que encarar en conjunto y que no me cabe la menor duda. Agradezco a quienes se han quedado hasta último momento, agradezco también a quienes están conectados y a quienes desde el miércoles, insisto, con esta excelente organización y tan buenas y aprovechables exposiciones, hemos podido compartir esto y, ¿por qué no? Aunque suene idílico, tratar de entre todos lograr un mundo mejor. Gracias. Muchas gracias, profesora Silvia, por su ponencia. Muy felices de tenerla acá con nosotros en estas décimas jornadas. Bueno, estimadas y estimados autoridades, académicos, profesionales y estudiantes que nos acompañan, tras 3 días, 4 ponencias magistrales y 6 paneles de ponencias, damos fin a estas décimas jornadas de Derecho Ambiental, sin antes agradecer a los profesores, ponentes y ayudantes y funcionarios que hicieron posible esta décima versión. Para cerrar, vamos a tener unas palabras de cierre de nuestra directora del Centro de Derecho Ambiental, nuestra profesora Pilar Moraga. No se preocupen que todos tenemos hambre, nos vamos a ir pronto, pero no podía dejar la ocasión de dar el cierre de estos 2 días y medio, casi 3, casi 2 enteros, y agradecerles al público, a las ponencias, a todos quienes estuvieron presentes. El nivel fue realmente muy bueno, y quedarme con las palabras de Silvia respecto al rol del derecho en el avanzar
en la mayor protección del medio ambiente en un contexto que es de urgencia. Las próximas semanas vamos a inaugurar las jornadas de derecho de aguas, que es un tema sensible para nuestro país. La semana después se inaugura la COP27, en la que se van a discutir el mecanismo de pérdidas y daños, porque ya estamos asumiendo que vamos a vivir en un mundo en el que vamos a enfrentarnos a estas pérdidas materiales, humanas, de ecosistemas, y no tenemos mecanismos desde el derecho para poder hacer frente a aquello, dar las respuestas, las seguridades. En estos días, además, salió un informe que recibió la organización de la COP27 sobre el avance de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y bueno, podemos ver el vaso medio lleno vacío. El vaso medio lleno es que 146 países se comprometieron con avanzar hacia la carbono neutralidad y las medidas están trayendo como consecuencia la disminución de los gases de efecto invernadero de aquí al 2030. Sin embargo, hay una diferencia de países para alcanzar los 196 que no ha presentado sus NDC en un sentido más ambicioso, y eso nos está haciendo aumentar a un 16% las emisiones respecto del 2010 y por lo tanto aumentar la temperatura global del planeta en 2,5 grados. Eso es lo que están diciendo las proyecciones hoy en día. Y yo quisiera cerrar con esta idea de urgencia y del rol del derecho que tenemos, y todos nosotros como operadores desde distintos lugares, desde el sector público, privado y desde la academia, el rol que tenemos para poder dar las respuestas en nuestra sociedad, a las generaciones que vienen. Muchísimas gracias por todo el trabajo de cada uno y cada una de ustedes, gracias a los ayudantes, a todo nuestro equipo, a los profesores, al equipo del Centro de Derecho Ambiental. Hasta luego.